Vamos a intentarlo otra vez. ¿Se ve? Sí, estamos viendo una Ahora sí se diapositiva. ve. Ahora sí, sí. Sí, lo que pasa es que hubo como un cambio del internet por un minuto y me estresó. Bueno, no es que es un poco complejo poder llevar este tipo de alternativa de capacitación en la situación que tenemos de los problemas eléctricos en Venezuela y los problemas de conexión. En parte el ambiente, en parte los problemas que hemos tenido en los últimos 4 años, como fue el apagón y todo esto. Bueno, dice, se están sumando, se nos suma nuestra amiga Yokoima, Raquel, Marcel otra vez se está conectando. Bien, como hablamos el día de ayer, el tema de hoy es métodos alternativos sin compostar para el cultivo del champiñón. En esto buscamos el uso de alternativas para este tipo de actividad de fungicultura y es el manejo de sustratos no compostados, SNC, para la producción de un hongo como es Agaricus bispurus. Si se compran, si se compara con los procesos convencionales de producción de hongos comestibles, es una alternativa tentadora, pero trae unas consecuencias tras su producción, debido a que aunque es más amigable con el ambiente, no solo en el manejo de sustratos directamente tras su deshidratación, sino que no genera tantos gases de invernadero tras el proceso de fermentación. Como hablábamos la clase antepasada, en el proceso de compostaje del sustrato para el champiñón y después en la fermentación del champiñón de ese sustrato, bien se liberan altos contenidos de CO2 y amoníaco, gases de invernadero que más bien hacen que esta actividad biotecnológica de bioconversión o biotransformación de estos desechos en una fuente de proteína produzca 3 veces una huella de carbono más que los otros procesos de fungicultivo. Y esto es debido a que los microorganismos que hacen esta activación liberan tanto la materia orgánica necesaria por el hongo como también estados de biomoléculas que están en reducciones incompletas. Y cuando el hongo actúa, esas fermentaciones incompletas se completan, pero lanzando toda la cadena de reacciones a llevar una fuente de nitrógeno como son las proteínas, ese grupo amino que tienen cada uno de nuestros ácidos nucleicos, de nuestros aminoácidos y ácidos nucleicos como individuos, a amoníaco y amonio. Entonces, con este tipo de actividades nosotros llevamos a procesos de fermentación completas, pero que se complementan en retroceder la oxidación y reducción de estas formas de nitrógeno a formas de nitrógeno complejas. ¿Y cuáles son esas formas de nitrógeno complejas? Proteínas, agentes partes bien estructural o funcional de células y partes de otro ser vivo. ¿Ven? Generando menos desorden para el ambiente y estructurando una fuente, un alimento para nosotros. Todas estas cuantificaciones hacen que el cultivo de hongos comestibles, como el champiñón, si bien es una alternativa agroindustrial limpia, también es altamente contaminante. Y es por ello los que han tenido esta experiencia del cultivo
bien trabajando en una planta o los emprendimientos por producción, saben que se generan muchos de estos gases, resultando un problema para poderlo desarrollar, bien sea en una zona rural o una zona urbana. Por lo que se exige en este tipo de actividades desarrollarla en espacios cerca de espacios abiertos, donde no haya mucha multitud, ya que estos son factores contaminantes. Entonces, en la producción de champiñones con esta tecnología, nosotros mejoramos la calidad y el tipo de actividad amigable con el ambiente. Esto lo evidenciaron los primeros procesos de esta implementación de una forma industrial con Daniel Royces, para el año 92 al 2002. Estos trabajos llevaron a que pudiéramos suplementando esta materia orgánica directa, rica en lignina y celulosa, a los procesos del tratado del cultivo tradicional del champiñón, como es la preparación de la champiña, que se maneja en dos fases, como íbamos hablando. Para algunos autores, la fase 2, que es la fermentación controlada, debería separarse con la pasteurización por túnel, en que la pasteurización por túnel debería considerarse una tercera fase, debido a que es una fase de aniquilación de los microorganismos que, mientras van muriendo, también van fermentando y terminando de acabar con los microorganismos patógenos presentes en este sustrato para el champiñón. Bien, pero esta alternativa, ¿qué nos ofrece? Una forma de producir de manera artesanal a pequeña y mediana escala el champiñón, partiendo de todo su proceso de cultivo en más corto tiempo que el proceso tradicional. Los procesos de escalamiento nos van a limitar a no manejar grandes cantidades, debido a que hay procesos de putrefacción en esto, y es por eso que hasta el momento se desconoce cómo escalar esta tecnología, debido a que las contras de la implementación del sustrato no compostado es que le damos oportunidad tanto al champiñón como a hongos facultativos a la fermentación de estos sustratos a que también invadan, por lo que siempre va a haber presencia de contaminantes como tricoderma, aspergillus, pseudomonas, al cabo de cierto tiempo en el proceso de cultivo. Los trabajos que se recopilan acá muestran alternativas que permitían que este tipo de actividad de manejo del sustrato no compostado se pudiera llevar a un escalamiento de planta y a un escalamiento industrial, que bien se puede manejar a pequeña escala, que es la iniciativa para quien se inicia en este tipo de actividad, pero para el quien va en planos de un desarrollo a gran escala, resulta contradictorio manejar las estrategias del trabajo biológico. ¿Cómo trabajamos de forma más eficiente para el manejo de una materia prima en su bioconversión? Bien, trabajando con grandes cantidades de este sustrato, como trabaja la química y la industria de la química. Pero va a la consecuencia de que acumula grandes cantidades de trazas de agentes no bien transformados o diferentes formas del producto que bien pueden actuar de forma beneficiosa o pueden traer problemas para quien consume este producto. Les doy un ejemplo: los fármacos que vienen de síntesis
toda la industria y la inversión a la farmacéutica es que la ruta de síntesis implique el menor porcentaje de mezclas racémicas. Una mezcla racémica en química implica que yo tengo la forma alfa, la forma A, pero tengo su forma B. Si nosotros vemos, aquí en mi ejemplo con las manos, estas dos formas son formas enantiomórficas, es decir, una es el espejo de la otra. Esta es el medicamento que puede curar la gripe, pero esta es un veneno que daña los riñones y al cabo de unos 15 años tras el consumo de este fármaco puede ser el responsable de que la persona muera. Trayéndolo a lo que es la biotransformación de sustratos, las formas de escalamiento, ¿cómo se trabaja biosíntesis o, ejemplo, el cultivo de hongos comestibles? ¿Cómo lo trabajamos en biología? De forma fragmentada. ¿Cómo esta fragmentación? Yo puedo producir de forma industrial 300, 400, 1000 kilos si yo tengo 7, 8, 15 fábricas que manejan apenas 100, 120 kilos. Es una escala artesanal, pero que me asegura que el 99.99.98% de mi materia prima está bien transformada y de una forma amigable con el ambiente, que es la propuesta que traemos el día de hoy. Esto, al escalamiento industrial, no se le encuentra sentido y una propuesta económica rentable para manejo de grandes cantidades debido a las contras que les decía. Puede haber contaminación fácilmente. Otra cosa es el manejo de estos sustratos implica un manejo en pequeño. Ya en grande se pierde el control de la calidad de la suplementación del sustrato, así como los procesos de optimización en el proceso de incubación. Y eso es lo que hace a esta tecnología un sueño para propuestas industriales. Esto no es nuevo. Como se refleja acá, desde el año 1962 se busca una propuesta alternativa al cultivo del champiñón. Bien, usando las primeras pruebas fueron rastrojo de trigo molido o paja de trigo humedecidos, rellenado con o suplementado con sangre de animales secas. Esto como aporte del porcentaje de nitrógeno y todo el cultivo de forma aséptica. Luego tenemos que un proceso más tecnificado fue el presentado por Till para el año 65, en que nos dice, bien, los problemas de poder desarrollar el cultivo del champiñón como se desarrolla el cultivo del champiñón ostra, vienen estando en la retención de humedad durante el proceso de desarrollo del micelio y de inducción a la fructificación. Si bien cuando nosotros hacemos las fases de cobertura y la fase de riego e inducción térmica para el cultivo, manejamos la humedad, el sustrato no es capaz de retener gran cantidad de humedad y el micelio se va deshidratando. Esto fue algo que, por ejemplo, la amiga Raquel en sus pruebas de aislar micelio de champiñón, encontró que el micelio crecía pobremente. Así también el amigo Luis, cuando trató de hacer sus pruebas de aislado, encontró también que otros hongos comenzaban a aparecer. Esto debido a que el sustrato o estaba muy poco humedecido y el hongo que pudiera con esa condición de humedad poder fermentar por estado sólido el sustrato sería el que prevaleciera. En esto plantea las primeras problemáticas a este tipo de alternativa.
Entonces, en su propuesta implementa semillas de algodón, implementa otras fuentes de nitrógeno, bien fuera variando el tipo de sustrato que estuviera más rico en fuentes de nitrógeno, variando el uso de diferentes semillas de frutos secos, como son la vermiciculata, el berro, entre otros, el bledo, y ajustar el pH. El cultivo del champiñón exige ajustar a un pH alcalino. Esto en el proceso convencional, pero en este tipo de alternativas necesitamos balancearnos un poco más hacia lo ácido, debido a que necesitamos mantener las pocas formas de nitrógeno que se encuentran en el sustrato de forma compleja en formas complejas accesibles para el hongo. Y eso se logra si no es con la actividad microbiana que daba el estiércol, con mantener un pH neutro tildando a ácido. Hablamos de 6.5, 6. Luego, para el 68, se plantea el uso de tambores para fortalecer la esterilización del sustrato, con los métodos de manejo del sustrato, ya no la pasteurización, sino entrar a la esterilización. Y luego el suplemento con agentes de fermentación. Esto es un juego que para el año 68 era, si bien la fermentación del sustrato, el compostaje, por largo tiempo es lo que mejor funciona, ¿por qué no hacemos compostajes cortos usando el estiércol de animales? Y es aquí cuando se implementa el que recolecto el compost de ganado, de caballo, de vaca, lo mezclo, lo suplemento con mis sustratos, mis desechos agrícolas, y directamente, una vez humedecido a un 65-75% de humedad, procedo a esterilizarlo, ajustando en el momento de inoculación con cal el pH de todo esto. Bien, esto es una alternativa que en el 68 le va dando hincapié a que bien se pueden usar técnicas no compostadas, pero se tiene que seguir usando el compostaje. Entonces, un término en lo que nosotros ajustamos es un proceso a una nueva alternativa, pero sigue siendo como la misma, pero no es la misma. Una pseudoadaptación. Es algo nuevo, pero aún no tenemos nombre, por lo cual pseudo mientras se le consigue qué puede ser. Entonces, a esto, para el año 71, se entra una duda con respecto a, ok, ya sabemos de mezclas de sustrato que pueden mantener en el proceso de fermentación por el champiñón directamente los niveles de nitrógeno que necesita para darse una fructificación medianamente eficiente, digamos a una eficiencia biológica de un 168%, un 110%. Rentable, ¿no? Para los que se inician, pero este tipo de industria maneja rendimientos o eficiencias biológicas de 300 o 1000%. Entonces, no es tan viable para la industria. Al encontrarse esto de esas mezclas, se encuentra el detalle de que el micelio no debe proceder de una semilla normal, de un tipo de grano normal, como es el champiñón, como es la melena de león, o como es el tipo de semilla fúngica que se utiliza para el champiñón por tratamiento convencional. Nosotros tenemos que irlo viniendo adaptando en que sus condiciones y estilos de vida van a estar más empobrecidos, pero que él tiene la maquinaria para poder trabajar con esos microorganismos. Y entonces para el año 71 se comienzan a hacer los estudios de, bien, la composición de la cobertura en el champiñón y el tipo de grano para la elaboración de la semilla. Luego, para el año 78, se adaptan y se van haciendo más estudios y pruebas a planta de esta tecnología
pseudo no compostada, compostada, que no es el tratamiento convencional, y es qué cantidad de estiércol de animal debo usar con mi sustrato. Y en esas pruebas de pasteurización nos llevan a, bien, para la cobertura, el uso de la turba, el uso del yeso, de la fibra de coco, entre otros, pero que al estiércol enriquecerlo también con agentes de retención del agua. Para aquel momento se hablaba de también incorporarle carbón activado, primeras pruebas del uso del carbón activado en el sustrato. Sabemos que el carbono activado se utiliza mucho para captura de moléculas y como filtro. En este caso, su función va a ser retener agua durante todo el proceso de fermentación. Para el año 1999, surgen nuevas tecnologías y surge la propuesta de bien usar estos agentes como es la piedra volcánica y la perlita, que son minerales que retienen agua y se usan mucho en la hidroponía, así como en los viñedos para los semilleros, adaptando el cultivo no convencional al uso de la hidroponía, un sistema de riego que asegure que el sustrato se va a estar humedecido, es decir, conectar directamente a las bolsas de sustrato una fuente de agua que esté suministrando la concentración de agua necesaria para mantener una humedad superior al 75% en la bolsa y que con el sistema de riego externo y la humedad de la habitación se logre mantener un 95 o 100% de humedad. Además de suministrar minerales como sulfato de amonio, nitrato de potasio y otros agentes esenciales en la preparación de las bolsas, aumentando el nivel de nitrógeno en la composición. Estas primeras pruebas, nos decían que el nivel de nitrógeno se llevaba a un 12-15%. Me dirán, pero si en el método convencional llevarla a esas tasas induce que el hongo se ahogue. Pero recordemos que el hongo va a estar menos contaminado por amonio, producto del que quedó atrapado en la bolsa por el compostaje, por lo que estas altas concentraciones de nitrógeno en el sustrato, el hongo va a ser el que las libere más rápidamente y no se ahogue tanto por el amonio. Estas pruebas del año 71 al 99 llevaron a que ya los rendimientos se manejaran entre un 110 a 150%. Pero las tasas de producción, es decir, el tiempo de incubación, se mantenían largos. El sustrato aún o le faltaba algo en su composición o tenía exceso de algún agente en su composición. Para el año 2001 se comienzan a hacer algunas pruebas, pero no con el champiñón, sino con su hermano, que es Agaricus busnensis. Este es el mejor conocido como portobelo. Estos dan con el tiro de, bien, si buscamos un medio de cultivo para la fase de fructificación que sea eficiente y que nosotros lo llevemos a una fase de inducción a través de la cobertura convencional, ¿por qué no probar con hongos comestibles que tienen dificultad en su composición? Que no requieren solamente de lignina, sino de combinaciones de lignina, hemocelulosa y celulosa en la composición de estos sustratos e inclusive de la presencia de ciertas resinas por los troncos que se implementan para su cultivo. Ahí aparece el caballito de batalla que es el shiitake. El shiitake en sus bolsas de composición para su fructificación requieren de aserrines de maderas castañas, así como de maderas blancas que son ricas en resinas. Entonces, aparecen las primeras formulaciones de usar para el champiñón y el portobelo del uso de aserrín de encino, el mijo, que es un tipo
de gramínea, el acetono, la turba, el alfalfa molido, el salvado de trigo, usar carbonato de calcio o sulfato de calcio para la elaboración de estas formulaciones en el sustrato, dando como resultado rendimientos de la misma capacidad, 111, 130%, pero logrando lo que en toda planta es un punto importante, acortando el tiempo de producción. Entonces ahí aumentamos la tasa de producción. Esto es lo que motiva a algunas industrias, más que todo a la industria mexicana del champiñón, a tratar de adaptarse más a estas tecnologías, y hoy por hoy ya existen varias plantas que manejan rendimientos del 300% en periodos de 74, 64 días. Si vemos con respecto al champiñón por fermentación convencional, estos son optimizaciones del 30 a 40% como planta de producción. Luego, para el 2002, estas pruebas se van al uso de desechos urbanos, como es el café, la borrona de café que generamos todos los días, y el uso del pasto, producto del corte del césped en nuestro hogar, o la maleza que se genera en un parque, en las áreas verdes, cerca de las urbanizaciones, demostrando que el champiñón se puede desarrollar en espacios urbanos, con lo que una familia tiene acceso diariamente. A su vez, con el uso también de los desechos producto del desecho de papa, de yuca, de zanahoria, de pulpa de frutas, tras la elaboración de jugos en casa. A esta tecnología fue la que Sánchez, y en un estudio hasta el año 2006, Daniels, Royce, optimizan, y hoy por hoy ya no solamente vemos en México nuestras bolsas de café de 3 kilos para la producción de Pleurotus, las llamadas cajitas mágicas, sino también evidenciamos kits de producción de champiñón en presentaciones de borrona de café, de 1,5 kilos, 1 kilo para una producción de 1 a 3 kilos, en un periodo de 25 a 35 días. Adicional a esto, al año 2005, se prueban otros tipos de agentes para la preparación del sustrato, y se vuelve a retomar el concepto de un compostaje rápido. Entonces, se utiliza la vermiticulata para la complementación o suplementación del sustrato para el champiñón, que bien era pulpa de café con las formulaciones de preparación para shiitake, pero en este caso nosotros le damos un proceso de fermentación por unas 36 a 48 horas. Esto en contenedores cerrados, para que la microbiota nos deje un predigerido para el champiñón. Este tipo de propuesta nos muestra una eficiencia biológica de hasta un 96%, pero una reducción en el proceso del champiñón en el tiempo de llevar el proceso a 44 días. Entonces estamos llevando una optimización ya del 60 a 66%, tomando gran interés, pero esta rápida biotransformación también trae como consecuencia a que otros microorganismos también puedan contaminar el agente. Y rápidamente, debido a que los procesos de compostaje que hace la microbiota en el método tradicional, lo que establecen es fijar que solo el champiñón pueda crecer en estas preparaciones.
Todas estas técnicas establecen que el sustrato se pone a disposición para cualquier hongo lignocelulósico que quiera disponer de este sustrato. Entonces, manteniendo condiciones de asexia extremas, nosotros podemos asegurar que en una segunda ola de producción aún podamos usar ese sustrato para sacar una tercera ola de producción, sin presencia de contaminaciones. Ya con esta tecnología, hasta este momento, los contaminantes se observan con la aparición de los primeros 3 a 5 kilos de champiñón. Entonces, es un problema que se vino resolviendo ya para finales del 2005 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué se plantea allí? Bueno, necesitamos un hongo mejor adaptado al sustrato final en el que se va a desarrollar, por lo que se varían los cereales a implementar para la formulación de la semilla fúngica de champiñón, así como la suplementación de los agentes nutricionales que requiere el hongo para bien adaptarse a ese sustrato final. Entonces, ya la perlita no se usaba solamente para la bolsa de producción, sino también en esta fase que es la producción de la semilla fúngica de champiñón. Ante estas adaptaciones, también mejoran la formulación de la semilla fúngica para el proceso de producción tradicional. Ya en el 2006, Herb Berkerkamp, con sus estudios doctorales, encuentra el punto clave para la producción de champiñón bajo la CNSC en el cultivo de esto. ¿Y esto cómo lo logra? Variando estas tecnologías, como también adaptando ciertos suplementos, como son los fungicidas, en la elaboración de las bolsas de producción. Entonces, esto nos fija que la fórmula establece que nosotros estamos haciendo una selección artificial en la producción del champiñón. Y esta formulación, selección artificial, implementa el sulfato cúprico, así como otros agentes fungicidas que limitan un poco el crecimiento del champiñón, pero evitan que otros microorganismos puedan invadir el sustrato. Estas propuestas establecen los primeros puntos para que la producción del champiñón se pueda pensar en su escalamiento y resuelve los contras que tiene el uso de sustratos no compostados. En el año 2007 se plantea la primera industrialización en México. Majoric establece las primeras estrategias tras establecerse una formulación eficiente de la semilla fúngica que va a implementar sustratos no compostados, una buena formulación del sustrato no compostado y a usar agentes fungicidas para estas formulaciones, planteando el primer protocolo, así como mejorando la suplementación de los sustratos para modificar una planta de producción convencional. En esto, Sánchez en el 2001 nos muestra qué formulaciones implementó, trabajando hinojo, acerrín, salvado, centeno, turba, alfalfa, harina de soya y otros agentes. Aquí tenemos la receta de formulación en porcentaje por cada 100 gramos de nuestro sustrato a implementar, reflejando para ese entonces una eficiencia biológica del 71% en una tasa de producción de 74 días. Si dividimos la eficiencia biológica entre esos días,
obtenemos tasas de producción de casi 200 o 300 kilos, kilos por kilo de hongo por día, con respecto a las cantidades de sustrato que manejemos. Entonces, esto muestra que todos estos estudios de 1961 hasta acá vienen mostrando que esta tecnología puede ser desarrollada por todos y se puede industrializar. Aquí evidenciamos lo que fue este trabajo en Portobelo y nosotros podemos observar que bien pueden competir con el proceso tradicional. Vemos un portobelo que tiene un tamaño que llega a los 15 centímetros de diámetro. Por eso es que a este se le conoce como la hamburguesa de champiñón. Se pueden utilizar los carpóforos como panes para la elaboración de las hamburguesas veganas. De estos trabajos, luego, lo que fue el trabajo de García para el 2005, con la suplementación bien en el sustrato como también en la cobertura, con la vermiticulata. Lastimosamente este trabajo sí no lo pude conseguir en red, no está disponible, pero nos muestran que su formulación al suplementar la fórmula de Sánchez del 2001 con un 4% de vermiculata y hacerle un proceso de compostaje por 36 a 48 horas, mejora la eficiencia biológica y la duración de esta producción se mantiene en los 74-64 días, reflejando buenas tasas de producción. Todo esto nos asegura que en lo que es la eficiencia biológica de este tipo de cultivo, de método para el cultivo del champiñón, las tasas y las eficiencias biológicas bien pueden competir con las tasas industriales, pero también pueden competir con ese fungicultor que opta por volverse productor, que opta por la compra de bolsas de producción, debido a que es complejo, así como costoso, la preparación de la champiña. A estos trabajos, estos muestran cómo trabajaron en lo que es la suplementación de la semilla fúngica. Aquí les muestro lo que fue el sustrato para el crecimiento micelial. Esto es cómo formularon su semilla fúngica. Y vemos su composición en que variaron diferentes granos, trabajando con mezclas de sorgo, maíz, soya, salvado de trigo y agregando estiércol de ovejo, también puede servir estiércol de conejo deshidratado. Pequeñas proporciones de acerrín y turba. ¿Qué son estas dos últimas? Son agentes de retención de humedad. El champiñón necesita conservar la humedad en su proceso de fermentación. Cuando se deshidrata, ya si baja la humedad de un 75%, sufre mucho y es difícil recuperarlo. Entonces, estas pruebas muestran que incorporando agentes de retención de humedad, el micelio puede ser fuerte, vigoroso, de alta tasa de crecimiento, así como de alta producción de biomasa. Otra es que se puede utilizar la borrona de café acompañada de pasto, previamente bien deshidratado, ajustado todos estos con cal para el ajuste del pH. En el paso de la fructificación, para este trabajo del 2002, siguen su formulación del año 2001 con su prueba con Portobelo y hacen ciertas variaciones con respecto al porcentaje de alfalfa y de centeno, así como aumentan el agente que ajusta el pH durante todo el proceso
de fermentación como es el carbonato de calcio. Hacen una mezcla alternativa usando maicena, rastrojo de sorgo o sorgo, salvado de trigo, manteniendo el estiércol de ovejo deshidratado y usando pulpas de frutas deshidratadas. A todas estas formulaciones manteniendo una humedad del 55% y siendo esterilizadas a 110 grados por 20 minutos. Acoto, esterilizadas a 110 grados, no a 121 grados centígrados como lo hace el autoclave. Es decir, si nosotros implementáramos autoclave para este tipo de sustrato, nosotros llevaríamos el sustrato a caramelización y nos serviría para la producción del champiñón. Entonces, este tipo de formulaciones para un productor artesanal que tiene acceso a una olla de presión nada más o una pipa para pasteurizar por baño María, bien puede adaptar estas dos herramientas para hacer su formulación y poder hacer exitosamente su cultivo. Evidenciando acá que el micelio tiene buen crecimiento, homogéneo y bueno, esta eficiencia biológica se puede considerar un poco ineficiente no por la actividad microbiológica o el sustrato. ¿Qué creen que esté fallando allí? La respuesta está en que están usando el sistema holandés para evaluar este tipo de técnicas. Si nosotros evaluáramos el sistema americano en bandeja para la producción del champiñón o del portobelo, les aseguro que esa eficiencia biológica se puede triplicar y logramos llegar a los 150 en porcentaje para la biotransformación de todo ese sustrato. Luego nos llega en su propuesta doctoral Berchara, quien encuentra que, bien, manejando el grano, implementando, ya no solamente es importante la variación de los tipos de grano que varían en la composición de lignina, celulosa y almidones solubles para el hongo, sino que el estado de madurez del grano, siendo de mucha importancia que sea un grano directamente usado del productor, que sea juvenil. Esto para un productor de sorgo, trigo y maíz implica, para que no tenga endurecimiento, que el comprador para el uso de champiñón tiene que conseguir un grano que no pase de las primeras 96 horas de ser colectado. A su vez, la suplementación requiere que se utilicen agentes de retención de agua en mayor cantidad. Hablamos de implementar arena, hablamos de usar perlita y usar otros agentes como la vermiticulata y la poliacrilamida. Este último consideraría tomarlo con cuidado debido a que este es un biopolímero que puede resultar cancerígeno. Otro de las consideraciones que hacen su trabajo es el uso de suplementar con semilla partida, así también con sangre seca de animales. Bien sabemos que un grano partido libera mejor el almidón que tiene en su interior y por eso, por ejemplo, en la elaboración de harina de maíz, nosotros partimos de un grano amarillo, se desconcha y después se fragmenta para después pasarlo a los molinos. Este tipo de grano bien nos sirve para
suplementar el sustrato final. Así, las proporciones de la semilla y la humedad que deben retener. En el uso de la cobertura, usar turba, fibra de coco, son propuestas de matrices que tienen alta retención y son las que están dando mejores resultados para este producto. Pero, bien a los trabajos anteriores, desde 1961, el uso de la borrona de café, el pasto bien deshidratado, se puede implementar bien si se les hidrata y el sistema de riego que se utilice. A esto evaluó las diferentes tasas de la suplementación de factores nutritivos que en Estados Unidos se conocen como C41 y C44. Estos son fungicidas que tienen trazas y ciertas concentraciones de sulfato crúpico y cierto fungicida llamado bencituacil. ¿Algún agricultor me puede corregir con respecto al nombre de este fungicida? Pero que actualmente están prohibidos para la agricultura. Pero en su prueba y ensayos para resolver el factor de la contaminación, resuelven el problema, pero reducen la tasa de crecimiento del champiñón. Pero si ahora va a crecer un poco más lento, ya no a los trabajos de Sánchez y de Rocher de 74 a 64 días, pero a 92 días, pero me da la misma eficiencia biológica que esos trabajos, se compensa. Tarda un poco más, pero el producto es el mismo. Ellos también examinaron el uso de otros agentes y fungicidas como fue el metiofiosionato, el benzofinil, entre otros, que a la final arrojaron que utilizarlo reduce las tasas, pero mantiene la misma eficiencia, sin tener presencia de contaminantes. En una residencia, estos factores de suplementación son altamente tóxicos y se van a considerarse implementar en espacios abiertos y bien alejados del hogar. Todo esto se reduce a esta tabla en la que nosotros comparamos la duración del proceso de fermentación, la tasa de producción, la eficiencia biológica y el costo de implementar estas tecnologías. Acoto, estas consideraciones están en relación a los costos y la realidad en países como Estados Unidos, Inglaterra y México. Para nosotros, si hacemos cuentas, el uso de materias no compostadas nos reduciría el costo en un 300%, debido a que estas materias orgánicas no tienen un valor agregado, sino el que nosotros le coloquemos, y bien vienen siendo un problema ambiental el no implementarlas y reentregarlas rápidamente, debido a que muchos agricultores bien deciden implementarla en el compostaje, un compostaje de 3-4 meses para la lumbricultura, o bien deciden quemarlo, generando una huella de carbono. Conclusión. Si bien el desarrollo del uso de sustratos no compostados para la producción de este hongo, como es el champiñón el Agaricus bispuro, aún se encuentra como una tecnología en infancia que no es rentable para la industria, para nosotros los productores a pequeña y mediana escala, el productor artesanal resulta una alternativa para bien comenzar un emprendimiento y demostrar la sustentabilidad que tiene para la producción en miras a autoconsumo y en miras para iniciar este tipo de mercado, como es la producción del champiñón. Sin embargo, tiene un potencial
enorme, es más amigable con el ambiente y nos resulta una alternativa desarrollable en familia, completando todo el ciclo de la producción del champiñón. Y a esta parte hablo la ronda de preguntas de la noche de hoy. Podemos aperturar los micrófonos. ¿Me escuchan? Sí. Yo quisiera preguntarte acerca del uso de los desechos urbanos. ¿Qué posibilidad de que lo detalles un poquito mejor, ¿no? Como para ver, ese manejo está referido solamente al micelio o a todo el desarrollo del hongo. Ya, lo escucho muy pasito. Muy bajito. Sí, muy Ajá, pasito. Si pudiera subir el volumen. el volumen. No, pregunto, el uso de los desechos urbanos, ¿no? Ujú. Me gustaría ver si lo puedes aclarar un poco más, detallar un poco más, porque no me quedó claro si eso está referido solamente a la producción del micelio o a todo el proceso, ¿no? No me quedó claro muy bien cómo es el uso, pero me pareció muy interesante porque es como una posibilidad um, para el inicio, pues yo me siento completamente aprendiz de esto, ¿no? Me siento, veo que es más complejo de lo que yo creía, pero me parece muy interesante, pero siento que hay que utilizar los recursos que uno tiene a mano. Bien. Hablamos del uso de los desechos que generamos en nuestro hogar. Las Un poco mejor. formulaciones van a depender. En la preparación del micelio, nosotros lo que vamos es a variar los granos. ¿Qué tipo de granos usar? En el mercado, nosotros acá en Venezuela tenemos acceso a maíz, a trigo, a sorgo y ya otras variedades como avena, entre otros. Al hinojo, al mijo, tenemos facilidades para encontrarlo. Formular el complementarlo con burrona de café, complementarlo con desechos deshidratados. Aquí lo importante es que los desechos deben ser deshidratados. Esa cáscara de papa, esa cáscara de yuca, esa cáscara De de frutas, de eso. zanahoria, deshidratados y llevarlos a un grano de harina. Preparar nuestra mezcla y luego colocar el hongo para que él vaya creciendo. Una vez preparadas este sustrato para la semilla de micelio, esa misma formulación nos sirve para la del sustrato, pero la vamos a complementar, suplementándola con harinas secas de sangre de animales, con harinas con estiércol de animal deshidratado, si tenemos disponible, o enriquecerlas más cáscara de frutas, pulpas de frutas deshidratadas Pulpa, también. pero Esto es un deshidratada. ejemplo de lo que es la tecnología How-Cow. Sé que cuesta un poco comprender bien, yo puedo aprovechar los desechos, pero ¿cómo los aprovecho? Y es que vamos a trabajar, todos estos trabajos lo que recopilan es que vamos a trabajar con estas materias primas que generamos en nuestro hogar o que se generan de la agricultura, estos desechos bien deshidratados. Inclusive estos autores trabajaron con pulpa de fruta y todo esto horneándolas a 80-85 grados por 3 a 4 horas y luego pasándolas a la molienda para poderlas implementar como suplemento a esas formulaciones.
para así aprovechar el pasto, la borrona de café, con estas harinas y el hongo. Todo esto en que el sustrato previamente fue humedecido. ¿Cuál está el detalle aquí? ¿Por qué la técnica de pasteurización y no la técnica de esterilización? La esterilización nos va a reducir la humedad en el sustrato a que la va a llevar a un 75, inclusive 65%. Con cultivos como champiñón ostra, shiitake, melena de león, estos no tienen problema porque ellos van a aprovechar la humedad del espacio donde vamos a dar la fructificación y lo compensan. Pero en el caso del champiñón, que él después tiene que colocar la cobertura para la inducción de la fructificación, va a perder agua. Aunque la cobertura va a retener agua, ese estrés de agua le hace que en la cobertura no me funciona, ni la humedad que me tengan afuera, ni el ajuste de temperatura, que yo pueda fructificar eficientemente, debido a que tuve un desgaste en mi fase juvenil. Y eso conduce a que lo que vamos a obtener es un bloque de micelio, pero no hongo. Que al material que les compartí, hay estrategias de cómo hacer casas con hongos, que es la última moda de construcciones en México y se está mudando a Colombia, igual a Panamá. Casas ecoamigables a base de pasto fermentado, con micelio, bien puede ser de pleurotus, bien puede ser de champiñón, de portobelo. Alternativas de qué hacer con el compost agotado, por ejemplo. Entonces, aclarada la pregunta con respecto al punto, lo importante es la materia prima que utilicemos, nosotros tenemos que deshidratarla para que así nos quede como una matriz de retención de agua con nuestra formulación de pasto bien picadito con borrona de café. Al mezclar en todos los secos, humedecerlo y luego llevarlo a la pasteurización para después colocar el hongo en nuestra bolsa de producción, como es el proceso en el cultivo de champiñón, ostra y shiitake. Bueno, hay que, hay que leerlo y volverlo a repetir hasta entender. Pero muchas gracias. Esta es la pregunta. Ok. Por eso es que los invito a que sigan al canal de este youtuber Javier, que es Polyworld, donde él nos muestra bien en detalle esas técnicas. Así también, al pasar esta pandemia, se podrán aperturar los talleres presenciales para mostrar estos manejos del sustrato y bien en detalle la manipulación que se debe tener. Pero el miedo que puede originar el arrancarse en esto y ponerle pero resulta muy complejo. No es complejo. Ya un hombre hace 3.500 años lo hizo. Gracias a haberlo hecho, hoy día en el mundo aún se consume. Y hace 3.500 años, la única herramienta que tenía era el fuego y su sistema de pasteurización eran tal vez en aquella época vasijas de barro. Ni siquiera una olla de presión. Nosotros tenemos ventajas tecnológicas aún ahorita, que es, tenemos la olla de presión, tenemos el vidrio para los envases y tenemos las bolsas plásticas para la preparación de nuestras bolsas de producción. A su vez podemos crear espacios artificiales, invernaderos, para establecer los sistemas de cultivo. Entonces, ¿qué nos falta? Para poder ánimo, paciencia y la práctica. La práctica hacia el maestro.
yo aprendí no tanto de la lectura de todos estos materiales bibliográficos y de la praxis y el ensayo. Igual todos ustedes en sus emprendimientos, en su desarrollo suyo, fue la práctica la que los hizo. Y es por eso que uno dice, el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Mientras más años tienes en aplicar una técnica, en perfeccionar la técnica, no solamente es aplicarlo, porque es todos los días darle una piedra con un mazo, no te hace escultor, pero sí todos los días mejorar cómo pegarle a la piedra, inclusive moldear esa piedra te hace un escultor. Así es. Así es. ¿Preguntas, dudas? Una preguntita, mi amigo. Cuando usted me dice que la base de la CNC como tal es que las materias primas estén todas deshidratadas y en polvo. Ajá. Es la base, ¿verdad? Esa Ahí es la va, base. por ejemplo, harina de cereales, harina de forrajes secos, va harina de sangre y cualquier otro material que yo tenga disponible en la región que pudiera utilizar ya sea por su contenido en este caso de lignina, de celulosa o de sus nutrientes, ¿no? Exacto. En este caso de nitrógeno, que necesitamos nitrógeno, ¿verdad? Sí, O sea que tomando esa información que tú nos das, nosotros podemos hacer formulaciones que se puede hacer en determinada región dependiendo de sus materias primas. Exactamente. No estamos sujetos a hacer una receta como tal. No sería hacer lo que sería es, como en el proceso de compostaje, en el proceso de producción tradicional, respetar las proporciones de los agentes que necesitamos. Exacto. Y entonces a las realidades que ustedes tienen a ajustar. Como me decías, tengo harina de forraje, tengo harina de pescado, pero tengo harina de sangre de conejo, por ejemplo. Tengo harina de caraota. El ensayo, respetando las formulaciones de los contenidos de nitrógeno, nos van a decir, bueno, mi fórmula para lo que yo tengo acceso es esta. Ahí es donde se va haciendo el científico y el innovador en la fungicultura. Debido a que esa formulación que tú logras, lo importante es, bien, dar a conocer cómo tú resuelves el poder producir champiñones en el lugar donde te encuentras. Bien sea por el método tradicional o bien por esta alternativa que se ajusta más y como ven, nos quitó de encima 30 días de preparación. Y una pregunta, la esterilización del CNC que ya hayamos formulado funciona a las proporciones que ya están preestablecidas, ¿ese sustrato debe estar ya previamente hidratado o tiene que estar seco en el momento de la esterilización? En el momento de la esterilización, previo a la esterilización, nosotros lo que vamos a hacer primero es una mezcla en la formulación para fructificación, sustrato final. Ajá. Mezcla de los secos, incorporamos el agua, inclusive podemos dejar unas horas hidratándose, exacto, asegurando que absorba hasta que la humedad de la mezcla sea de un 55-65%, que nosotros agarremos con la mano y tenga parte del agua en retención, que nosotros compactemos y escurrió un agua, pero aún hay humedad en ella, no que quede seco, sino que retenga. Inclusive, si ustedes ven las formulaciones y todo está preparado por todos estos autores, dicen que tenemos que agregar agentes que retengan agua, porque el problema de usar este tipo de tecnología, que es los sustratos no compostados, es que no tienen capacidad de retener el agua el tiempo suficiente del proceso del hongo de compostar. ¿Ven? Es por eso que el champiñón silvestre, si pudieron descargar el libro que les facilité por WhatsApp esta tarde, a todo lo que es el champiñón, cómo cultivar champiñón, las alternativas que es esta tecnología,
nos hablan que el champiñón silvestre solamente aparece en los meses más fríos de la temporada de invierno. Y esto debido a que son los puntos en que se logra retener la humedad en la hojarasca y en las tierras negras que se dan en las zonas forestales, que llega al 95-97% de humedad en el sustrato. Aparte que el ambiente tiene una humedad superior al 100%. Para que ellos logren fructificar. Si no se da esa condición en la naturaleza, no podemos evidenciar la presencia de estos. Entonces, a estas tecnologías, esas formulaciones tenemos que sumarle un 34-24% de agentes de retención. ¿Quiénes son buenos agentes de retención? Fibra de coco, turba, piedra volcánica, perlita, que bien, son fáciles de conseguir, ¿no? Pueden tener un costo elevado, pero si sacamos la cuenta con respecto a al costo de la matriz de formulación, al costo de un saco de rastrojo de trigo, de un saco de rastrojo de maíz, todos estos compensan los costos que son de la formulación del proceso de producción convencional. Allí serviría el pasto enificado. El pasto enificado, ¿qué papel puede jugar ahí? El pasto picado previamente debe ser deshidratado. No, el enificado, el que ya viene seco, en sacos, en bloques de heno. El heno. El heno se puede usar, ese es el pasto, el pasto. Pasto seco comprimido, sí. Ese es el pasto seco como tal. Cuando usted le dicen pasto seco es heno. Sí. Hablamos de variantes como el pasto de elefante, la grama, se puede utilizar. Si recuerdan el enlace del video que les facilité, ese video de 12 minutos nos habla de lo que fue esta clase, hablándonos de los dos autores principales del fin de tema, como fue Becherker y Sánchez, con su propuesta de adaptar las preparaciones de shiitake para champiñón. El uso del pasto, lo que debemos cuidar es que para el champiñón debe estar completamente deshidratado, es decir, nosotros debemos verlo marrón para usarlo correctamente. En el caso del champiñón ostra y los otros variantes, se puede utilizar con una previa deshidratación en que aún esté un poco verde, pero aquí sí necesitamos eliminar todas las sustancias volátiles. ¿Ven? Si comparamos este proceso con el de anteayer, nosotros vemos que la liberación de gases de invernadero es mucho menor. Por lo que tener un invernadero con esta tecnología de champiñón al frente en nuestro jardín, no, está en un ambiente libre, pero puede estar al lado de la casa de mi vecino, al lado de mi vecino, y no va a causarle problemas. Por ejemplo, como es con el cultivo de champiñón, ostra y los otros que no tienen problemas. Bien, tu vecino no se entera que tienes una planta de producción en tu casa y solamente cuando vea que estás vendiendo humus para viñedos, te va a preguntar cómo haces. ¿Ves? Esta es una alternativa que para la gente de Margarita manejan una agricultura, igual una ganadería aislada. Resulta muy interesante porque se les complica importar. Ellos importan de Venezuela materias igual del extranjero. Y en esos costos, pues manejarse bien con sus desechos les resulta mucho más eficiente que estar importando bien las bolsas de producción para la producción de champiñón o bien
las materias primas para poder preparar la champiña en la isla. Sé que en el grupo hay alguien de Margarita, por eso hice la acotación. Y en el caso de la gente de Mérida, la gente de los llanos, estas propuestas, estados donde tienen disponibilidad de infinidad de materias primas, pero no hayan qué hacer con ellas, que se le acumulan bien por la ganadería o la agricultura, aquí hay una alternativa que les permite manejar bien todos esos desechos que generan. Pero lastimosamente estos son ensayos que se han venido haciendo en otros países. La realidad a Venezuela de implementar estas tecnologías están en pañales. Se vienen haciendo ensayos a nivel de FIOLA, a nivel de laboratorio de Facultad de Ciencias, a nivel de laboratorio de Facultad de la Universidad Central de Venezuela, de la Simón Bolívar, de Luz, ensayos para un tesista en biología, en bacteriología, nutrición, farmacia, bioanálisis, pero aún no van a los puntos críticos que es lograr llegar a las comunidades. Igual en las universidades politécnicas territoriales, con el PNF en agroalimentación, seguridad alimentaria. Es un trabajo que poder llegar a las comunidades, actividades como esta, logran decir, miren, hay estas alternativas. ¿Quién se suma? Son las formas para poder dar resultados y poder demostrar esto es viable en Venezuela. Otra pregunta. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Ajá, yo tengo varias preguntitas. Uno, cuando hablas de sangre de animal o orina de sangre de animal, ¿cómo, yo que estoy en la ciudad, cómo lo encuentro, cómo lo pido, cómo lo compro? O sea, ¿qué alternativas tengo con eso? Bueno, alternativas. En Venezuela es fácil conseguir gallina. Comprar una gallina al mercado y uno mismo matarla. De ahí tienes una fuente de sangre. Comprar un conejo y tú misma matarlo. Ahí tienes sangre de conejo. Ya sangre de ovejo, sangre de caprino, sangre de vaca, eso sí ya sería con tu carnicero de confianza, el cual puede hacerle el pedido y tú te encargarías de luego deshidratarla y utilizarla para tu elaboración del sustrato. Esas son... Ok. O por ejemplo, los mataderos que están cerca, por ejemplo, por la zona de Mariche, que hay mataderos, Sí. bien sea de cochino o de vaca, y ellos allí hacen con morcillas y esas cosas que hacen con esos restos del animal. Me imagino que ahí también lo puede uno Sí, solicitar, ¿no? ellos lo descartan, ellos lo eliminan. Me imagino que esta situación en parte lo usan para la formulación de la morcilla y todos estos embutidos, pero le puedes comprar una cantidad para hacer las pruebas, los ensayos. Inclusive sé que algunos de estos están deshidratando porque en la agricultura se usa la sangre de animal para cierto proceso de siembra, inclusive para la elaboración de alimentos concentrados. Sí. Entonces, el amigo Jonathan, que es ingeniero agrónomo, te puede asesorar en esa parte. Inclusive su maestría es hacia manejo de animales, Bovinos de leche. pero Okay. toca ese tema. Entonces, Sí, sí, trabajo con nutrición y alimentación animal. Ay, qué bueno, Jonathan. Ok, ven, Vamos a la está bien. otra. Ok, gracias. Ajá. Otra de las preguntitas es, voy a recapitular rapidito, ¿no? A ver si entendí. Los otros procesos van a ser exactamente igual a como hemos venido viendo el proceso en las clases. Todo lo demás. Solamente va a variar el proceso del compostaje, ¿cierto?
Esto tiene un tiempo para poder reunir todo este material, como lo habíamos hablado al principio en el compostaje, que era que si del primer día a tal día hay que hacer esto, del segundo día al tercer día hay que hacer lo otro. No. Esto yo puedo reunir estos materiales, estas conchas las puedo ir deshidratando, el excremento del conejo también puedo irlo deshidratando y lo voy a ir incorporando una vez tenga todo, o tengo que hacer paso por paso. Esta tecnología tiene la ventaja de lo que hablamos, que nos elimina 30 días, y es ese calendario. Yo puedo ir trabajando y hasta que acumule un saco de estiércol de conejo deshidratado, hago el proceso de elaboración de la champiña, de mi formulación para la producción del hongo. Hasta que acumule un saco de pasto de elefante deshidratado, hago mi elaboración. Hasta que no recolecte todas las materias primas, no me siento a la preparación de esto. Y la preparación de esto va a ser de 1 a 2 días, porque bien, las mezclo todos los secos, y después la dejo a un periodo de 24 horas hidratando con cal. La cal bien en una parte me va a esterilizar el sustrato, como también me lo va a activar. Entonces, allí se Te va ayuda a en dar, el pH, ¿no? te ajusta el pH y se va dando la activación. Entonces, en esa parte es el punto que, si ven, es menos trabajo. La Claro. cuestión, lo complejo es recolectar las materias primas que requiero para desarrollar el cultivo. Ok. Creo que a ese Entonces, punto es más sencillo. claro, muchísimo más sencillo. Una vez que yo ya tenga todo este material, ¿verdad? Lo puedo almacenar de forma en seco todavía, sin hidratarlo, porque ya lo hidratamos ya cuando vamos a agregar las semillas del champiñón, ¿cierto? No, lo hidratamos y luego lo pasteurizamos, y luego sí nos vamos al proceso de inocular con el hongo. Esto Claro, abriéndole. pero, Ajá. claro, pero yo puedo, por ejemplo, si yo me compro uno de estos potes que son como decirte de agua, como unos pipotes plásticos con tapa, ya yo Ujú. tengo todo mi material allí almacenado. Yo lo puedo dejar allí mientras yo termino el proceso del micelio, por decirte algo. Ujú. No va a pasar nada si lo dejo ahí, que tengo que puede envejecer alguna parte del material que tengo ahí guardado, como hablamos del otro proceso, no. Yo lo No, puedo si dejar lo ahí hasta una semana. O se eh, fermenta, tiene después puede otra haber riesgo composición de, química si se fermenta. el problema es que puede, si hay alguna entrada de algo, tendría que estar sellado, se te puede contaminar. Entonces lo que ahí pueden hacer es almacenarlo en bolsas para después esterilizarlo. E irlos usando esas bolsas después para la preparación, el armado de las bandejas de champiñón. Que viene siendo esta, puedes usar cabas de hielo del tamaño máximo, cobertura de sustrato, micelio, sustrato hasta 30 centímetros, y luego cuando haya crecido le agregas la cobertura. ¿Ves? Ok, Pero trabajar en pequeña escala te permite es que si elaboras mucho sustrato, almacenarlo en bolsas. Cuando lo vayas a esterilizar, lo metes en bolsas, lo pones a pasteurizar en una pipa de metal, las metes en las bolsas con una camisa de tela para que el metal no queme las bolsas plásticas, y luego las puedes almacenar en un tanque o en un estante por el tiempo que sea posible, porque recordemos que hay agua. Entonces, la agua se va a ir depositando y va a arrastrar parte de la composición. Entonces, el tiempo de vida de estas preparaciones puede estar reducido. Hablamos de 5 o 7 días. ok. Porque la pudrición no solamente implica que un microorganismo contaminó, sino que implica que hay una separación de componentes, y entonces la mezcla no viene siendo homogénea. ¿Ven? Claro. Ok.
No, bueno, esa era mis preguntas. Muchas gracias. Ok. ¿Otra duda, otra pregunta con respecto al proceso? Eduardo, quiere decir entonces que debo tener en cuenta que debo tener aproximadamente un 66% de desechos deshidratados entre pasto, borrona, papa, zanahoria, todas estas cosas que nombramos, y un 34% de agentes de retención, y cuidar que tenga un 65% al 75% de humedad. Eso sería como los parámetros que debemos tener en cuenta. Y cuando tú dices que esterilizo con cal, ¿por cuántas horas voy a esterilizar con cal ese conjunto de elementos que voy a preparar? Bien, la pasteurización química que se hace es, es bien para ajustar el pH de la preparación, así eliminar los microorganismos allí presentes y lograr retención del agua. ¿Ve? Una coordinación del agua con las sales para mejorar la retención por parte de los agentes retensores que le incorporamos. Esto nos ayuda a mejor suplementar el sustrato y ajustar las condiciones que se vayan manteniendo en el tiempo. Esa es la importancia del uso de la cal en ese proceso de hidratación. ¿Y qué se recomienda? 24 horas de hidratación. Ok, 24 horas. Gracias. Y el nivel, disculpe, el nivel de cal a usar en esa pasteurización química, ¿qué porcentaje? Que no quede fuera de base. Sí, en esa pasteurización química, en todo proceso de cultivo, es una fórmula general para esa técnica, es que nosotros trabajamos una relación de 50 gramos de cal por litro de agua, en la que vamos a sumergir el sustrato. Por ejemplo, si yo voy a sumergir el sustrato en una pipa de 200 litros y la lleno hasta 75 litros, nosotros hacemos el cálculo de cal para esos 75 o 90 litros de agua, que nos va a marcar al final de agregar el agua y el sustrato que vamos a hidratar y pasteurizar. Exacto. En este caso, Disculpen, no oigo. ¿y 4 horas? Sí. Toda la mezcla de seco que yo quiero. Se volvió a caer. No, bueno, yo te escucho. ¿Me escucha? Me logran escuchar, Sí. hubo un bajón del internet y perdí el hilo a lo que preguntaba el amigo Jonathan. Si por favor pudiera... La duda mía es la forma, ¿verdad? O la forma del protocolo de cómo es la preparación. Por ejemplo, yo voy a pasteurizar de forma química mi sustrato, ya lo preparé, ya lo mezclé, ya está en polvo todo. Ajá. Ese sustrato debo meterlo en una bolsa con el porcentaje de cal en función a la cantidad de agua que yo le adicioné al sustrato. No, ahí lo que vamos a hacer es una solución de agua con cal y vamos a sumergir el sustrato que está en un saco. ¿Sí? Ajá, un saco de hueco. Un saco de hueco, el saco rojo. Ajá, pero si la formulación está en polvo, no se va a salir. No, recordemos que ya previamente hemos hidratado y el pasto y bromas no están a un tamaño tan fino. El pasto está a un tamaño de 2-3 centímetros. Igual que... Y las harinas. Las harinas se van a suplementar.
Eso Después. va a compactar y nos va a crear con una masa Ajá. que va a estar entramada por la borrona de café y todo esto. Lo que podemos hacer también es sumergir todo el sustrato sin el saco y después ir retirando del saco para después sí pasarlo a las bolsas, empacar en las bolsas y sí llevarlo a la pasteurización térmica. Exacto. Esa es una solución que, ojo, la cal es altamente corrosiva, trabajar con guantes. Sí, sí, señor. Y Y, disculpa, ¿podrías explicar la última parte que dijiste, la solución, que no pude escuchar bien? Bien, ¿En qué proporción lleva esa solución? hablamos de Proporción- 50 gramos de cal por litro de agua. Eso es lo que va a ser nuestro tratamiento de pasteurización química. 50 a 125 gramos. Eso lo pueden ir probando con respecto a los rendimientos que le va dando, pero el mínimo son 50 gramos por litro. Sumergen eso por 24 horas y luego lo pasan a empacar en bolsas para después llevarlo a la pipa donde van a pasteurizar el sustrato. Y después en una habitación cerrada, en un mesón limpio, van a mezclar el sustrato con el micelio o van a preparar sus bandejas de cultivo. Pasteurización, ¿cuánto tiempo va a hacer? ¿Cuántas horas? La pasteurización térmica hablamos de unas 4 a 6 horas. Ok. Una pregunta acá. Ajá. ¿Cómo valoro yo este contenido de nitrógeno? O sea, tú decías que hay tres factores importantes allí, que es el contenido de nitrógeno, el pH y el contenido de humedad. Ya explicaste cómo valoro, digamos, empíricamente el contenido de humedad, pero cómo hago con el nitrógeno y qué valores de pH son los que debe tener ese sustrato. Bien, el pH lo podemos balancear con respecto con la cal. Se trabaja convencionalmente en relación a que nosotros vamos suministrando entre 120 a 150 gramos por kilogramo de sustrato que estamos preparando. Así también el otro factor del nitrógeno, ese sí tiene que ser, haciendo una búsqueda en internet, la composición, la ficha de composición del sustrato que vamos a utilizar. Esto sí se encuentra en toda la red. Por ejemplo, ¿cuál es la composición química del rastrojo de trigo? ¿Cuál es la composición química del sorgo? Y entonces, de ahí vamos sacando idea empírica de nuestra formulación. ¿Y Ya el no es pH? el pH, trabajamos en relación a incorporar cal a tantos gramos de cal por kilo del sustrato. En primera Pero instancia, ¿a qué pH promedio debe estar? al pH eso lo va a mantener un pH 7.5-8. O sea, medio alcalino. Medio alcalino, exacto. Ese es el ideal del sustrato Es el ideal para la frutificación. para la fructificación. El hongo se va a encargar, va a ser el que se va a encargar de acidificarlo, llevándolo a 6.5, 5. Lo llévenlo. Y cuando hablabas de uno que era entre 5.5 y 4, que y hablabas de añadirle limón, ¿qué es lo que querías decir con eso? Ese hablamos. No, el limón era en relación de cómo nosotros hacer nuestro pHímetro, un pHímetro en casa, hacer la escala de pH con el repollo morado, para tener una idea de en qué escala de pH está nuestro sustrato, eso con el método anterior. Lo que pasa es que cuando se elabora con el método anterior la champiña,
en la fase de fermentación controlada, la fase 2, se baja el pH. Entonces, cuando vamos a inocular con el champiñón, tenemos que volver a acidificar. Se bajó el pH a 5.5 y hay que volverlo a llevar a 8 para que el champiñón pueda volverlo a acidificar. Ah, ok. O sea, para el momento de la inoculación debe estar alrededor de 7.5 a 8. Uh-huh. Okay. Ya. Bueno, ya hemos llegado a las 10 de la noche, cumpliendo con el tiempo para esta clase. Más preguntas, dudas, el WhatsApp está abierto para esto, para en el transcurso del día. Si van teniendo alguna duda, van en el carro, se me acaba de ocurrir cómo podría ser tal cosa, o si tengo alguna experiencia, he tenido algún problema con el cultivo del champiñón, pautarnos, miren, cuando cultivo me pasa esto, tengo tal proceso. Miren qué es lo que el problema que tengo, cómo se podría resolver. ¿Sí? Esa es la finalidad de este diplomado, en el cual se recopilan todas las técnicas alternativas que tenemos para poderlo desarrollar, para los que se inician en este tipo de cultivo y los que ya tienen conocimientos, en qué problemas podemos darles apoyo para resolver. Bueno, hasta aquí hemos llegado por la noche de hoy. Participen por el WhatsApp para mantener la dinámica. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a Dios les todos. bendiga. Que tengan bonita noche. Igual, feliz noche. Gracias. Buenas Buenas noches.